comenzamos nuestro estudio a través del profeta Jeremías y creo que es una excelente conexión con lo que estamos viendo todos los todos los domingos a través también del libro de Lamentaciones, ¿no? Que este próximo domingo estamos por concluir, si Dios nos ayuda ahí en el capítulo 5, vamos a concluir Lamentaciones, y también la semana pasada terminamos de estudiar Segunda de Crónicas. Y ustedes saben que, bueno, estos últimos capítulos de Segunda de Crónicas conectan con el tiempo en el que vivió el profeta Jeremías, ¿no? Desde Josías en adelante hasta Sedequías, pues conectamos perfectamente con el profeta Jeremías. Y pues vamos a sumergirnos en esta aventura de ir verso a verso a través del Antiguo Testamento, y esta ocasión es comenzar a través del profeta Jeremías. Así que vamos al capítulo 1, y el título que yo le he puesto a la predicación de hoy, al mensaje de hoy, es Te di por profeta a las naciones. Entonces les invito a los que ya están por ahí conectados. Ahí está Jesús Tonatiu, buenas noches. Buenas noches, Steffi, buenas noches. Allí saludos también a tu esposo, seguramente por ahí están conectados ambos. Pues vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿va? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos esta noche, porque aún a través de los medios electrónicos podemos conectarnos, podemos estudiar tu palabra, Señor, podemos seguir aprendiendo de ella. Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres hablarnos esta noche. Que sea tu poder hablándonos, que tu Espíritu Santo, Señor, siembre esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos guíe a Cristo y podamos, Señor, ser más como tú, Señor. Te damos gracias por reunirnos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, pues Jeremías fue un sacerdote israelí, ¿no? Que vivió en Jerusalén durante las últimas semanas del reino de Judá, durante los últimos reyes, en la época de los últimos reyes de Judá. Y bueno, pues él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de haber roto o de romper el pacto con Dios a través de su idolatría, pero también hay que mencionarlo a través de la injusticia que había entre ellos, ¿no? E incluso Jeremías predijo que el imperio babilonio vendría y los conquistaría. Serían como los babilonios, como el siervo de Dios, el siervo que Dios usaría para traer este juicio sobre Israel, ¿no? Y cómo usaría a los babilonios para destruir Jerusalén y para llevar, si no a todos, a la mayoría del pueblo al exilio. Se los llevarían cautivos a Babilonia, y es parte de lo que hemos estado viendo a través del libro de Lamentaciones, ¿no? Lo triste es que se hizo realidad todo esto que vamos a estar estudiando a través de todos estos capítulos de Jeremías. Jeremías vivió el asedio. ¿Se acuerdan que yo usé esa palabra el domingo pasado? Jeremías vivió ese asedio y la destrucción de Jerusalén, ¿no? Él fue testigo personal también de cómo fueron llevados muchos de los pobladores al exilio hacia Babilonia, ¿no? Ahora, este libro surgió de una manera muy, muy interesante, ¿no? El capítulo 36, no lo vamos a estudiar ahorita, ¿verdad? Pero el capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía unos 20 años predicando, anunciando el juicio de Dios en Jerusalén, Dios le llamó a reunir todos sus sermones, todos sus poemas, todos sus ensayos, y a escribirlos. Eso nos dice el capítulo 36. Así es que Jeremías empleó a una persona muy conocida llamada Baruch. Quizás han oído hablar de Baruch, quien él escribió y compiló todo este material en un rollo, ¿no? Entonces, Baruch fue uno que estuvo cerca de Jeremías, ¿no? Y que reunió todas esas historias acerca de Jeremías y luego fue uniendo todas esas piezas, todas
esos escritos, ¿no? Y no solamente todos esos escritos, sino también historias que él conocía acerca de Jeremías, las reunió todas, cada una de ellas, y como una antología, ¿no? Vaya, para no usar esta palabra antología, como una colección de colecciones, y lo fue ordenando y lo fue poniendo de tal manera que hoy tenemos este libro del profeta Jeremías, ¿no? Y yo he elegido como un título para toda esta serie, ¿no? Para esta antología de Baruch, como un mensajero de la justicia, fíjense, un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así es que si pudiéramos ponerle una melodía a todo este libro, yo diría que la melodía de esta canción es el mensajero de la justicia y de la gracia de Dios, ¿no? Ahora déjame hablarte un poco acerca del éxito. Creo que esto nos va a poner en una perspectiva correcta lo que vamos a estar estudiando durante las siguientes semanas. Entonces te pregunto, ¿qué es el éxito? Para ti, ¿qué es el éxito? De entrada es una palabra un poco rimbombante, grande, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las personas, la mayoría de las definiciones hacen referencia a alcanzar metas, quizás adquirir riqueza. Algunos otros pensarían en prestigio, en favor, en poder, ¿no? Y vamos a ponerlo así muy entrecomillado. Las personas de éxito, como las define el mundo, disfrutan de una buena vida, quizá de seguridad financiera, quizá aún de seguridad emocional, ¿no? Los podemos ver como rodeados de administradores, gozando del fruto de su trabajo, ¿no? Son líderes, personas que crean opiniones, ¿no? Que plantan modas, que plantan tendencias, ¿no? Que la gente imita su ejemplo, admiran sus logros, y a eso le llamamos, o le llama la sociedad, personas con éxito, ¿no? Saben quiénes son, o al menos eso pretenden, y muestran hacia dónde se dirigen, y van como avanzando con firmeza, con confianza para alcanzar sus metas, ¿no? Y es así como el mundo entiende el éxito. Pero en base a esas metas o a esa definición que he usado, Jeremías realmente es un miserable fracasado en cuanto a esa definición que puse de éxito. ¿Por qué? Porque durante 40 años sirvió como vocero de Dios para Judá, pero cuando habló, ¿sabes algo? Nadie lo escuchó, ¿no? Él habló con firmeza y con tenacidad y exhortó a que actuaran y a que se arrepintieran y a que se volvieran a Dios, pero, ¿sabes? Nadie se movió. Nadie obedeció a su mensaje. Y sin duda alguna no es alguien que tuvo ningún éxito material, ¿no? Fue pobre, sufrió severas privaciones mientras él obedecía el propósito, el plan de Dios, ¿no? Mientras hablaba de esas advertencias y profecías en contra del pueblo, pues sufrió severas privaciones, ¿no? Fue relegado, fue desechado por hablar la verdad de Dios, ¿no? Si quieres que te dé algunos datos curiosos que vienen aquí en este libro, capítulo 37 nos dice que lo enviaron a la cárcel. Capítulo 38 nos dice que lo echaron en una cisterna. ¿Se acuerdan que lo vimos también en Lamentaciones? Más tarde en el capítulo 43 se nos narra que lo llevaron a Egipto en contra de su voluntad. Y muchos otros textos nos hablan cómo lo rechazaron sus vecinos, fue rechazado por su propia familia, los falsos profetas y esos sacerdotes que estaban corrompidos, sus amigos, su audiencia, los reyes, ¿no? Todos ellos lo rechazaron. A lo largo de su vida, Jeremías permaneció prácticamente solo, ¿no?
y declarando un mensaje de fatalidad y proclamando además que se estaba terminando un pacto y que vendría un nuevo pacto, ¿no? Y mientras todo esto sucedía, lo que vemos en la vida de Nehemías, que es conocido, Jeremías, perdón, que es conocido como el profeta llorón, pues llorando realmente, literal llorando por el destino de su amada tierra, por el destino de su amada parentela, ¿no? Así es que a los ojos del mundo, Jeremías no representa éxito. Sin embargo, creo que sí es importante decirlo con todas las letras. Ante los ojos de Dios, Jeremías es una de las personas más exitosas de toda la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque el éxito bajo los parámetros de Dios es muy distinto. El éxito bajo los parámetros de Dios abarca obediencia y fidelidad. Una persona que vive en obediencia y en fidelidad a Dios es una persona exitosa, ¿no? Bajo los parámetros de Dios. Así es que a pesar de la oposición, a pesar del alto costo personal que sufrió Jeremías, ¿no? Él se mantuvo proclamando con valor y con verdad la palabra de Dios, no diluyó el mensaje, se mantuvo firme, se mantuvo obediente a su llamado. Y esto creo que se convierte en un ejemplo para cada uno de nosotros, un ejemplo de valor y de fe. Requirió tener mucho valor y requirió tener mucha confianza, ¿no? Y su ejemplo, que vamos a estar mirando a través de las próximas semanas, nos desafía a cada uno de nosotros a comprometernos a tener también, vamos a ponerlo así, éxito, pero ante los ojos de Dios. Así que este libro, este primer capítulo comienza con el llamado de Dios a Jeremías a ser un profeta. Y se le da, es muy interesante, una doble vocación. Sería profeta obviamente a Israel estoy hablando como nación, como pueblo, aunque sabemos que está profetizando específicamente al dividido reino del sur, a Judá, pero también, esto es muy importante, también a las naciones. No solamente profeta a Israel, sino profeta a las naciones, porque esto nos habla mucho del plan de Dios. El plan de Dios no es simplemente redimir a un pueblo llamado Israel, rescatar a un pueblo llamado Israel. Dios no juzgó y el juicio de Dios no es exclusivo ni particular para Israel, sino también para todas las naciones, ¿no? Así es que las palabras en este primer capítulo comienzan diciendo que Él arrancará y derribará, pero también edificará y también plantará. Sus palabras tendrían este efecto, ¿no? Así es que es un mensaje de juicio, pero también es un mensaje lleno y cargado de esperanza para el futuro. Déjame, te doy un bosquejo rápido, muy rápido de lo que vamos a ver. Los capítulos 1 al 24 son mensajes del profeta antes del exilio, antes de la ida, todo lo que él estuvo hablando antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia, ¿no? ¿Y qué describen estos primeros 24 capítulos? Pues esa horrible idolatría, ¿no? Corrupción, infidelidad que tuvo el pueblo y que tuvo el liderazgo, no solamente el pueblo, sino obviamente el liderazgo en Israel, ¿no? En Judá. El capítulo 25 ya se convierte en una advertencia de la llegada de Babilonia para conquistarlos. Del capítulo 26 al 45 describe el ataque a Israel por parte de los babilonios. Del capítulo 46 al 51, el juicio y la esperanza a otras naciones, cómo se extiende el mensaje de Jeremías a otras naciones. Es muy importante porque estamos viviendo tiempos donde las iglesias ahora se quieren volver judías, ¿no? Y hasta usar shofar y regresar a celebrar fiestas judías, cuando realmente el plan de Dios es mucho más allá de un pueblo y de una nación y de una ciudad, físicamente hablando de Jerusalén. El plan de Dios no es redimir a Jerusalén, el plan de Dios es redimir a las naciones. Y esto nos pone en la perspectiva correcta para entender los tiempos en los que estamos viviendo. Cuando vemos hoy en todos los medios el tema de la guerra en Israel, en Jerusalén, y no sabemos
en qué postura estar. Bueno, el plan de Dios no es particular para Jerusalén, es para todas las naciones. Y eso lo podemos ver de los capítulos 46 al 51. Ahora, al final, capítulo 52, pues habla de la destrucción y de ese exilio ya, de la destrucción de Jerusalén y del exilio, ¿no? En Babilonia. Bueno, pues hemos estado viendo mucho de esto en Lamentaciones y bueno, es nada más recordar juntos que en esta época tan oscura, en esa época tan oscura y tan difícil, le tocó profetizar a Jeremías. Así es que sin más, vamos a los primeros versos. Están cargados de riqueza y yo estoy seguro que te vas a emocionar y Dios te va a hablar esta noche. Mira lo que dice el verso 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, ¿no? Entonces pone lugares que se pueden comprobar hoy geográficamente, que existieron, hay arqueología de esos lugares, y nos da detalles muy especiales. Jeremías pertenecía a una familia sacerdotal que vivía en tal ciudad, en la ciudad de Anatot, que sabemos que era una ciudad que se les concedió, una ciudad de sacerdotes, ¿no? Y esta ciudad estaba muy cerca de Jerusalén, desde donde desde las murallas de Jerusalén se podría mirar perfectamente la ciudad de Anatot, ¿no? Verso 2 dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. ¿Se acuerdan que estudiamos recientemente a uno de los mejores reyes que tuvo Israel? De Josías, hijo de Amón, uno de los peores reyes, ¿no? Entre Manasés y Amón fueron reyes terribles que fueron previos a Josías. Rey de Judá en el año 13º de su reinado, ¿no? Y está poniendo como referencia a Josías. Entonces, en la época de Josías vivió Jeremías. Y sabemos que Jeremías fue una especie de catalizador, de referente, de apoyo tremendo para Josías. Y sabemos que Josías logró tremendas reformas, ¿no? Como destruyó ídolos, limpió el templo, regresó a las fiestas tradicionales judías, ¿no? Se celebró la Pascua y otras cosas en épocas de Josías. Bueno, pues alguien que fue muy importante en la vida de Josías fue Jeremías, ¿no? Es muy importante recordarlo. Fue un referente para todas esas reformas que hubo. Verso 3, le vino también en días de Joacim, hijo de Joasías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías. Nada más se menciona dos, pero hay otros dos más por ahí que estuvieron que nada más duraron unos cuantos días prácticamente, pero estos dos que se mencionan aquí, ¿no? Hijos de Josías, pues ellos tuvieron ambos 11 años como reyes, ¿no? Tanto Joacim como Sedequías estuvieron 11 años. Bueno, también los menciona aquí el profeta Jeremías, ¿no? Rey de Judá hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto, ¿no? Entonces, es el marco histórico que nos pone Jeremías en este verso 3, es prácticamente desde Josías hasta Sedequías, ¿no? Está abarcando prácticamente a los últimos 6 reyes, ¿no? Josías más 5 reyes más que hubo después, terminando con Sedequías, ¿no? Y lo dice claramente al final del verso 3, si lo estás mirando ahí, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto, ¿no? Entonces, de Josías hasta la cautividad, hasta que fueron llevados presos a Babilonia. Entonces, todos estos primeros 3 versos es el marco histórico en el que se desarrolla este libro del profeta Jeremías. Ahora vamos a ver en los próximos versos el llamado de Dios a Jeremías para ser usado como ese instrumento. Mira el verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta. Fíjate, no dice a Jerusalén, no dice a Israel, no dice a Judá, dice, te di por profeta a las naciones, ¿no? Ok, ya lo dijo el verso 1, ¿no? Y sabemos que aparentemente fue criado en un hogar
sacerdotal. Vamos a ponerlo así, nació en hogar de fe, en un hogar piadoso. Sin embargo, el mismo Jeremías necesitó tener un encuentro personal con Dios, con su palabra, ¿no? Lo que vemos ahí en el verso 4 es: vino palabra de Jehová a mí diciendo. Jeremías tuvo un encuentro personal con Dios. No fue heredado, no se lo platicaron, no fue una cuestión, hablemos como de tradición o de cultura. Dios mismo tuvo una relación con él, ¿no? O vamos a ponerlo al revés: Jeremías tuvo un conocimiento personal de Dios, ¿no? Ahora, qué precioso es lo que le dice en el verso 5. Es muy conocido este texto, ¿no? Creo que muchos de nosotros lo hemos oído más de una vez, lo hemos leído más de una vez, ¿no? Y dice: antes de que te formase en el vientre, fíjate, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Qué tremendas palabras de afirmación, ¿no? Palabras superpoderosas de afirmación. La tarea que le va a adjudicar viene en los siguientes versos. La responsabilidad y la tarea que le va a dar es tremenda, ¿no? Pero mira qué palabras tan poderosas. Antes de que existieras te conocí, ¿no? Y creo que el llamado de Jeremías nos enseña y nos recuerda cuán íntimamente nos conoce Dios. ¿Cuánto sabe de nosotros? Sabe de nosotros aún antes de que estuviéramos formados en el vientre de nuestra madre. ¿Puedes creerlo? Qué maravilloso es este conocimiento, ¿no? Desde el momento de la concepción y desde antes de la concepción ya Dios tenía un plan y ya tenía un propósito. ¿Te acuerdas cómo el profeta Isaías habló acerca del rey Ciro, que viviría 200 años después? Y como Dios ya sabía acerca del rey Ciro, ¿no? Del emperador Ciro, ¿no? Medo-persa, ¿no? Y esto nos debe recordar cómo Dios es omnisciente y cómo Dios tiene ya un plan, así como para la vida de Jeremías, para cada uno de nosotros, ¿no? Dios nos prepara antes de existir. Nos cuida desde el vientre de nuestra madre. Planea nuestras vidas mientras está formando nuestros cuerpos. Están formando nuestros huesitos y Dios ya está planeando cosas para nosotros, ¿no? Tremendas palabras de amor. Yo creo que cuando Jeremías recordaba estas palabras que Dios le dio, eso lo sostuvo durante su ministerio. El saber que Dios sabe todo y Dios tiene cuidado de todo, ¿no? Puede ser que algunos de nosotros pensemos que no fuimos deseados por nuestros padres, quizá, pero ¿sabes algo? No estamos vivos por casualidad. Estamos vivos porque Dios quiso, ¿no? Podemos ver, hablar, oír, respirar. Cada momento, cada respirar cuenta, y cuenta bien para los planes y para los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros, ¿no? Jeremías, no sé si fue deseado por sus padres, pero Jeremías fue un profeta deseado por Dios. No, Jeremías fue deseado por Dios. Ahora, quiero ir rápidamente a Gálatas, porque mira lo similar que fue en la vida de Pablo. Gálatas capítulo 1, verso 15, si quieres nada más escúchalo. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¡Wow! Dice el verso 16: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y continúa el texto ahí, ¿no? Pero lo mismo está diciendo Pablo, que a Dios agradó y que desde el vientre de su madre y que lo preparó para un propósito: predicar a los gentiles. Ahora, ¿qué dice acerca de nosotros Efesios? Efesios capítulo 1, versos 4 y 5 dice: según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Vaya, mucho antes de que tu mamá y mi mamá existieran, ¿no? De que nuestros padres existieran. Desde antes de la fundación del mundo nos escogió
para que fuésemos, dice, santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo podemos ser santos y sin mancha de Él? Dice el verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿No es maravilloso esto? Todavía no existía el sol, ni las galaxias, las estrellas, ni los mares, ¿no? Y aún Dios ya nos había escogido y nos había predestinado para, por medio de Jesucristo, ser santificados, ser lavados, ¿no? Ser santos, ser hijos suyos. Y le dice a Nehemías para ser profeta a las naciones. Entonces, yo quiero hacer mucho énfasis porque Jeremías, ¿qué dije? Todo el tiempo estoy cambiándolo, pero estamos hablando de Jeremías, ¿no? Lo que quiero enfatizar mucho, porque estamos viviendo tiempos donde estamos preguntándonos, sí Israel, no Israel, ¿qué pasa con Jerusalén? ¿Qué pasa con todo lo que está ocurriendo? La polarización en los medios acerca de Jerusalén, ¿no? Los pro-palestinos, los pro-israelíes. Bueno, yo solamente quiero recordarles que el plan de Dios no es particular para Israel. El plan de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo desde las promesas que Dios le dio a Abraham, la promesa a Abraham no era para un pueblo en particular, sino para las naciones, ¿no? Entonces aquí lo hizo a él profeta a las naciones, lo cual significa que nunca estuvo limitado a Israel como nación o como lugar. Y dice el verso 6, ¿no? Y le dice, ok, yo te escogí, ¿no? Te escogí para que seas profeta a las naciones, ¿no? ¿Y qué le responde? Verso 6. Está increíble, me encanta este capítulo. ¿Y qué le dice en el verso 6? Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿No? Y está mostrando, está hablando, está expresando insuficiencia a Jeremías, ¿no? Yo creo que sin duda estas palabras revelan a una persona que está lista para la obra. No alguien que viene y presenta sus credenciales y dice, bueno, mira, yo estudié tal cosa, y yo fui a tal instituto, y yo tengo tal doctorado, y yo tengo tal maestría, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Que podemos a veces presumir como nuestras credenciales, ¿no? Pero aquí nos hace recordar que Dios escoge lo vil y lo menospreciado del mundo, no lo sabio, no lo elocuente, ¿no? ¿Para qué? Para que la gloria se la lleve toda a Dios, ¿no? Entonces él está expresando esto, ay Señor, yo no sé ni hablar, soy un niño, ¿no? Soy un pequeño para esta tarea tan grande que tú me quieres dar, ¿no? Ahora, yo creo que sí pondría yo entre paréntesis para aclarar algo importante. Esta expresión que vemos en el verso 6, nunca debemos confundirla con falsa humildad. Porque hay personas que expresan humildad así como, oh no, pero más bien es falsa, es hipocresía, ¿no? Yo creo que él está siendo genuino. Señor Jehová. Creo que ahí el es una expresión que combina varias emociones. Es una expresión de asombro, pero a la vez es una expresión de temor y de humildad genuina, ¿no? Y dice, porque soy un niño, ¿no? Niño también se traduce como muchacho. Es importante eso, ¿no? Porque sí podemos encontrar ideas o referencias claras que debió haber tenido Jeremías entre unos 17 y 20 años, ¿no? Aunque se consideraba ya una persona con responsabilidades a través del famoso Bar Mitzvah a un hombre que cumplía 13 años, en las mujeres era 12 años, pero para efectos militares se les consideraba maduros después de los 30 años, aunque algunos reyes emplearon a personas después de los 20 años. Entonces, si él tiene menos de 20 años, él dice, yo soy un niño, soy un muchacho, ¿no? ¿Y cómo yo me vas a poner a hablar ante sacerdotes, ante reyes, ante
ante líderes, no sé hablar, ¿no? No tengo esa preparación. Y cuando nosotros pensamos que no somos capaces de llevar a cabo la tarea que Dios nos quiere dar, creo que estamos dejando espacio para la capacidad de Dios. Cuando nos hacemos chiquitos, déjenme usar esta expresión, no hacer el uso del lenguaje para esta expresión. Cuando nos hacemos chiquitos, Dios es grande en nuestras vidas. Pero cuando creemos, por el contrario, que somos muy capaces, estamos limitando a Dios en nuestras vidas, ¿no? Estamos diciendo que somos demasiado buenos como para eso. Pero aquí lo que está diciendo él es, soy pequeño, soy incapaz de hablar con reyes, con sacerdotes, ¿no? Está diciendo, no soy la persona apropiada. Ya viste mi edad, no tengo experiencia, ¿no? Y seguramente ya pensaste en algunos más que Moisés tartamudeando, ¿no? Y diciendo, no soy capaz de ir y hablar con el faraón y liberar al pueblo, ¿no? ¿Qué tal Gedeón? Ya viste, mi familia dice Gedeón, ¿no? Isaías, ¿no? También fue muy similar, ¿no? Y eso nos debe recordar que nuestra debilidad no es obstáculo para Dios, nunca es obstáculo para Dios, ¿no? El servicio a Dios depende por completo de si tienes o no el respaldo de Dios. Es eso. No depende de nuestras habilidades, depende de si Dios está respaldando lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que importa no es lo que puedo hacer, ¿no? Sino qué puede hacer Dios a través de mí. Eso es lo que importa. Al final se trata de Él y no de nosotros. ¿Y qué responde Dios? Verso 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Ahí está. Y dirás todo lo que te mande. Mira el 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Wow. ¿Y qué hace? Verso 9. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías, no digas soy un niño. O sea, Dios no quería ninguna excusa. Sabes, Jeremías, no se trata de tu edad, no, porque nunca se es demasiado joven para ser lleno del poder del Espíritu Santo, ¿no? Irás tú, categóricamente. Sí, palabras que le pueden transmitir seguridad, pero también son palabras de autoridad. No está en cuestión, tú vas a ir y vas a hacer lo que te estoy pidiendo. Pero ¿sabes algo, Jeremías? No temas porque estoy contigo. No. No irás solo, Jeremías. No irás solo. Ahora entonces tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros como creyentes, ¿lo que hacemos está hecho por el poder de Dios? ¿Está Dios con nosotros en nuestro ministerio, en las tareas que desarrollamos cada día? Vaya, Dios nos respalda, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No. Las palabras que Jeremías iba a proclamar a reyes, a las naciones, a sacerdotes, al pueblo en general, no provenían de él, provenían de la autoridad de Dios, no de su experiencia, mucho menos de su conocimiento, ¿no? Él mismo está reconociendo que es un muchacho, que es un niño. Debemos de recordar con esto que Dios llama, Dios prepara, pero también Dios nos cuida para cumplir cada uno de sus propósitos. Ahora, ¿lo crees? ¿Crees que Dios tiene un propósito particular, específico para cada uno de nosotros? Trabajo especial para cada uno de nosotros. Como Esther, ¿se acuerdan? Como la mujer de Proverbios 31.
quizá como Eunice o Eloida, ¿no? Como a Pedro, como a Esteban. ¿Qué tan largo fue y qué tan duradero fue el ministerio de Esteban? Y sin embargo, vaya manera en la que Dios lo usó, como el mismo Juan el Bautista, ¿no? Igual desde el vientre de su madre. Y también tuvo un ministerio muy corto, ¿no? Así, de esa manera, Dios quiere usar nuestras vidas, como a cada uno de ellos. Como a José, el mismo José, hijo de Jacob, que llegó a estar cerca del faraón. O como a Timoteo, ¿no? Allí como aprendiz de Pablo, pero después también pastoreando iglesias, como Éfeso, en Corinto, en fin. Como a Bernabé, como el hijo de consolación. Como usó a Filemón, ¿se acuerdan Filemón que tenía una iglesia en su casa, ¿no? Y que tuvo un criado llamado Onésimo que se escapó y llegó a los pies de Pablo, y ahí Pablo lo alcanzó para Cristo, lo discipuló y lo mandó de regreso, ¿no? Y cómo se refiere Pablo a Filemón. Así Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Y envió, por cierto, envió a Onésimo a través de Tíquico, ¿no? Y quizá Dios te quiere usar a ti como a Tíquico, que es conocido como un fiel colaborador de Pablo. Y podríamos hacer una lista inmensa, como Hudson Taylor, cuando Dios lo llamó para servir a los chinos. O como a Chuck Smith para fundar el movimiento de Calvary Chapel. Quizá como a tu maestro de escuela dominical que te dio las primeras bases bíblicas, ¿no? Y que te habló del poder de Dios para salvar, ¿no? O sea, Dios tiene un plan particular para cada uno de nosotros. Ahora, si no conoces esa tarea particular, ¿no? Lo que sí podemos estar seguros es que hay una misión común. Y esa misión común es amar, es obedecer y es hacer y es servir a Dios todos los días de nuestra vida. Así es que ya sea que sepamos cuál es esa misión particular que Dios nos ha dado o esa misión común que todo cristiano tenemos, cumplamos esa misión con gozo y con excelencia. A veces tenemos expresiones como si estamos colaborando en algún ministerio, estamos así como, le voy a echar la mano al pastor, o le voy a echar la mano a fulanito, o hago esto, pues sí, para esto, para aquello, pero no, recordemos que ¿para quién lo hacemos? Lo hacemos para Dios y lo debemos de hacer con sumo gozo y con excelencia, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar, ¿no? Yo creo que estas palabras que Dios le estaba dando aquí a Jeremías son palabras de afirmación muy poderosas y que Dios nos está hablando hoy también a través de ellas. Le dijo, aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿No? Y vaya palabras, ¿no? Palabras bien difíciles de proclamar. El ministerio de Jeremías en ningún momento fue fácil. ¿Sabes algo? Si puedes ver rápido ahí en tu Biblia al capítulo 20 de Jeremías, porque llegó momentos donde Jeremías dijo, está tremendo esto, ya no quiero seguir hablando esas palabras que tú pusiste en mi boca. Pero mira lo que sucede. Jeremías 29 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, el Espíritu Santo obrando a través de la vida de Jeremías. Y estaba tan difícil su tarea que dije, ya no más, ya, hasta aquí, tiro la toalla, me rindo, ¿no? Dice, traté de callarme, pero no pude. Había un fuego ardiente en mi corazón, obra del Espíritu Santo, traté de sufrirlo y no pude, ¿no? Wow, es Dios, cuando Él pone esas palabras en nuestra boca. Verso 10, mira que te he puesto en este día, otra vez, sobre las naciones y sobre reinos.
para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. ¡Wow! Pero también para edificar y para plantar, ¿no? Jeremías, yo te puse para anunciar juicio, pero también para proclamar esperanza. Ahora chécate que son 4 verbos para juicio y son solamente 2 para restauración. Así es que no debió haber sido fácil esto, ¿no? Así, si leemos todo este libro juntos y estudiamos todo este libro juntos, nos vamos a dar cuenta de que así fue el contenido de su mensaje. Fue más extenso en juicio que en el contenido que nos habla de la esperanza venidera, pero también siempre hay esperanza, ¿no? Y entonces fíjate la frase que usa, te he puesto, ¿no? Mira que te he puesto, ¿no? O sea, palabras que eran de parte de Dios, ¿no? Y que requerían 2 cosas, el poder de Dios, pero también valor de parte de Dios para hablarlas, ¿no? Servir a Dios requiere estos 2 elementos, su poder y su fuerza, el valor también, para poder cumplir con la tarea que Dios nos dé, ¿no? Verso 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? O sea, fíjate, como 2 mini entrenamientos. Primer entrenamiento, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Bueno, estuve buscando varias referencias para entender a qué se refería con esta vara de almendro. Bueno, las varas por lo general significan medida, y cuando hablamos de medida también pues, se puede referir a juicio, pero hay algo muy interesante, especialmente en esa ciudad en la que se encontraba Jeremías, ¿no? Ya lo menciona el verso 1, ¿no? En Anatot, ¿no? Y entonces le dice, ¿qué ves, Jeremías? Bueno, pues veo una vara de almendro. En esa ciudad, en Anatot, se conoce, y digo hasta hasta nuestros tiempos, Anatot se conoce como una región con muchos árboles de almendra. Pero lo interesante de esto es que el primer árbol en dar fruto en la primavera es el de almendras. Entonces, básicamente lo que está diciendo Dios es que el tiempo ya había llegado. El tiempo de la profecía para que Jeremías hablara estaba listo. ¿Qué ves, Jeremías? No, pues una vara de almendro. Ok, porque yo apresuro mi palabra. Ya llegó el tiempo, ya llegó la primavera. Es el momento de comenzar a hablarle a este pueblo duro y rebelde, ¿no? Entonces aquí, esta es la primera lección para Jeremías. Observar antes de hablar. ¿Qué ves, Jeremías? ¿Observaste? Ok. Verso 13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez. Entonces, segundo mini curso de profecía, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Obviamente no es un curso de profecía para nosotros, dejo la aclaración, sino que Dios estaba entrenando particularmente a Jeremías. Verso 14, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Entonces, la interpretación se la está dando claramente Dios. Verso 15, porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. ¿Te acuerdas de lo que les hablé el domingo de asedio? ¿No? Ni siquiera tenían que disparar una sola arma, una sola flecha, nada. Simplemente sitiarlas, rodearlas. A eso se le llamaba asedio, hasta llevarlos a una hambruna terrible para poderlos rendir. Y entonces, ¿de parte de quién fue el plan? De Dios. Y Dios usó como instrumento a los babilonios, ¿no? Y después castigaría a los mismos babilonios, porque Dios no deja a nadie como inocente, sin juicio, ¿no? Verso 16, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron.
e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Entonces aquí el verso 16 revela claramente cuál fue el problema. Me dejaron. ¿Y a dónde se fueron? Con dioses extraños. Aún dioses que ellos mismos crearon con sus propias manos, ¿no? Algo que estaba claramente condenado por Dios, ¿no? Primer mandamiento, ¿no? Primer mandamiento, amarás solamente a Dios con toda tu mente, con todas sus fuerzas. No tendrás dioses extraños, ¿no? Ni te harás todo eso. Y bueno, ellos lo hicieron. Uno de los lenguajes más comunes que vamos a ver durante los siguientes capítulos es que Jeremías usa el tema de prostitución, de adulterio y todo esto, pero espiritual, refiriéndose a cómo fueron infieles a Dios, ¿no? Entonces Jeremías vio proféticamente cómo se cumpliría todo ese tiempo y vio cómo reyes extranjeros dominarían a Jerusalén, la subordinarían, ¿no? Cómo vendría, está hablando ya desde aquí de un juicio inminente. Inminente se refiere a un juicio, bueno, inminente se refiere a la palabra, algo que va a ocurrir y va a ocurrir pronto, ¿no? Asedio en puertas, en muros. Y ahí la razón es muy explícita, ¿no? Maldad, ¿no? A causa de toda su maldad, dice el verso 16, ¿no? Entonces, la idolatría crónica que había en el pueblo de Judá, ¿no? Que la imitaron primero del reino del norte de Israel, ¿no? Y después hubo una cantidad de reyes que hicieron lo malo, que hicieron lo bueno, que hicieron lo malo, pero continuaron en la época de Jeremías 5 reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, terminando con el terrible reinado de Sedequías, ¿no? Y entonces, esto va a pasar, esto vas a avisarles, tú pues, mira lo que dice el verso 17, ¿no? Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, wow, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Qué tremendo ministerio, ¿no? Pero mira cómo Dios promete librarlo en medio de los problemas. Y de igual manera, ¿sabes algo? Cuando estamos haciendo la obra de Dios, Dios nos promete librar, pero no promete evitar que tengamos problemas. Él nos dice, no van a tener problemas, sino más bien dice, yo voy a estar contigo, ¿no? Así es que si ponemos en conjunto todas estas palabras que vemos en este capítulo 1, como yo te escogí desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ¿no? Y yo te puse por profeta a las naciones, ¿no? Todas esas tremendas palabras de afirmación y cómo Dios le ha dado estas dos visiones que ya vimos, ¿no? Esta olla que proclama juicio y esa vara que vio Jeremías, pues después de estas dos tremendas visiones y de estas palabras de afirmación, las indicaciones previas a comenzar es, ciñe tus lomos, levántate y habla. ¿Qué ciñe tus lomos, no? Abróchate bien el cinturón. ¿Qué le está diciendo? Agarra valor. Pero también, ¿qué le está diciendo aquí cuando le dice, levántate? Es ponte en acción, Jeremías, ¿no? Y habla, ¿no? Y habla. Entonces, es tiempo de no callar, es tiempo de hacer lo que te pedí, ¿no? Creo que si cada uno de nosotros entendemos con precisión cuál es nuestra tarea, si sabemos a lo que Dios nos ha llamado,
Y aún más, si sabemos que Dios está con nosotros, ¿no? Entonces no debemos de pensarlo mucho. Debemos de obedecer y debemos de hacerlo pronto y con la mejor actitud, de la mejor manera posible. Jeremías, no la vas a tener nada fácil, pero yo te he puesto como ciudad fortificada, ¿sabes? Nadie te podrá hacer daño. Como columna de hierro y como muro de bronce, ¿sabes? Esto en tiempos de guerra es indestructible, ¿no? Pero te he puesto contra. Y da una lista ahí, ¿no? ¿Contra quién? Y habla de los sacerdotes, y habla del pueblo, y de los reyes, y de toda la tierra. No, contra todo el pueblo de Israel. Bueno, en este caso, de Judá. Qué tremendo, porque cuando dice contra, también está revelando que ahora el enemigo en este momento no es Babilonia, en este momento no son los asirios, tampoco es Egipto. Es el mismo pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, que lo abandonaron y ahora están en contra de Dios, ¿no? Y por tanto van a estar en contra de su mensajero, de Jeremías. Pelearán contra ti, dice, ¿no? Y no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabes cuántos años duró el ministerio de Jeremías? 40 años. Por 40 años estuvo profetizando estas duras palabras. Durante estos 40 años que vivió antes del exilio y el exilio, vivió pruebas súper difíciles de creer, parte de lo cual hemos estado estudiando en el libro de Lamentaciones. Y sabes algo a recordar hoy, y Dios estuvo con él todo ese tiempo. Qué importante es recordar esto en momentos de dificultad, ¿no? Aún en esos momentos en los que leímos en Jeremías, en Lamentaciones, que creyó que Dios ya no lo escuchaba y que Dios mismo ahora estaba en contra del mismo Jeremías y él estaba lanzando flechas. Pero Dios le había dicho, yo voy a estar contigo, ¿no? Y tú vas a ser esa ciudad fortificada, esa columna de hierro, ¿no? Esa puerta de bronce, tú vas a hacer todo eso. Ahora, si miramos un poco Mateo, sí me gustaría que abras tu Biblia y vayas allá al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 10. Porque lo mismo, Dios comisionó a sus discípulos. Dios comisionó a los creyentes, ¿no? Y, y les advirtió desde antes, ¿no? Que habría problemas. Seguir a Jesús muchas veces nos acarrea problemas. Y mira lo que dice Mateo capítulo 10, verso 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Fíjate, Jesús mismo advirtiéndonos de esto. Y sabes, creo que el temor lo debemos de reservar para Dios y no para los hombres, ¿no? Nuestro temor debe ser a Dios, no a los hombres, porque pueden matar nuestro cuerpo, pero no nuestro espíritu, ¿no? Que Dios lo ha reservado para la eternidad. Dios también quiere poner sus palabras en nuestra boca, como las puso en Jeremías. Dice Jesús ahí mismo en ese capítulo 10 de Mateo, unos versos antes, en el verso 19, dice, hablando de aquellos que predicaron su palabra, dice, mas cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora os será dado lo que han de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¡Wow!
Y sabemos que el Espíritu Santo fue derramado en personas en particular en el Antiguo Testamento, como fue con Jeremías. Pero también los profetas anunciaron que su espíritu sería derramado ya sobre toda carne, ya no en particular a algunos, sino a su iglesia, a todo aquel que en él cree. Dios coloca su Espíritu Santo en nosotros y él pone las palabras que debemos de hablar en nosotros. Él ha puesto esas palabras y él nos ha comisionado para ser sus mensajeros a las naciones, ¿no? Bien, mis queridos hermanos, pues obviamente nosotros no podemos ser profetas como lo fue Jeremías, ¿no? Pero cada creyente tiene un llamado y una posición dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos un propósito y todos tenemos una función que cumplir. Y así como Jeremías debemos de levantarnos y debemos de actuar con valentía. Nuestro llamado es a ir y hacer discípulos a las naciones, ¿no? De llamar a las personas al arrepentimiento antes del día del Señor, antes del juicio final. Somos llamados también a servir a nuestro prójimo con amor, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios, ¿no? Cualquier servicio, por pequeño que parezca, que Dios nos confíe, ya sea estacionar carros, ya sea dar la bienvenida fuera de la entrada a nuestras reuniones, ya sea cocinar un platillo o cualquier otro servicio que Dios nos llame, que Dios nos confíe, ese también es un llamamiento, ¿no? Pero también tenemos el trabajo, la tarea, la responsabilidad de defender el mensaje y la palabra de Dios. Y eso pues obviamente, más en los tiempos que estamos viviendo, no es una tarea muy popular, ¿no? Porque estamos todo el tiempo en una tremenda batalla espiritual. El mundo hoy se encuentra en una tremenda batalla espiritual entre el bien y el mal, en una batalla feroz espiritual, ¿no? Y así que tenemos que recordar hoy que estamos estudiando, comenzando a estudiar al profeta Jeremías, que de la manera en la que Dios estuvo con él, también nuestro Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La tarea, si la hacemos con denuedo, si la hacemos con responsabilidad, si la hacemos con valentía, es una tarea ardua, es una tarea difícil, es una tarea compleja, pero recordemos que nuestro galardón es eterno y Dios promete dar esos galardones para que tengamos algo que poner a sus pies cuando estemos delante de Él en su trono celestial. Así es que seamos fieles a Dios. Esto es un comienzo en esta carta, en este libro de Jeremías, para llamarnos a ser fieles a Él todos los días de nuestra vida, de acuerdo a los planes, al propósito, al llamado que Dios nos haya dado. Dios nos dice hoy, y con esto cerremos, y con esto quedémonos en mente, no temas, ciñe tus lomos, habla y levántate y di todo lo que yo te diré, todo lo que yo pondré en tus labios. Padre, gracias te damos esta noche, Señor, por este capítulo 1 de Jeremías. Podemos ver, Señor, cómo tú lo escogiste desde antes de que estuviera en el vientre de su madre y ya tenías un plan y un propósito para su vida. Y sabemos que de la misma manera tú lo tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y a veces esas tareas no son fáciles y pueden ser difíciles, cansadas, agotadoras, ¿no? Y nos pueden simbolizar muchas veces pérdida, cansancio, abandono, soledad y muchas otras cosas más, Dios. Pero tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días. Señor, así es que pon tus palabras en nuestra boca. Úsanos, seanos instrumentos.
para salvar a los perdidos, Dios, para proclamar esperanza y justicia, perdón y juicio y arrepentimiento, Señor, a aquellos que no te conocen, Dios. Más en estos tiempos tan difíciles y complejos en los que estamos. Señor, gracias por recordarnos, Dios, y llenarnos de valor para hacer la tarea que tú nos has dado. Es que te ruego, Dios, para esta iglesia en particular, Dios, que tú puedas mostrarle cuál es esa tarea específica, pero también ese llamado general que tú nos has dado a todo creyente. Señor, glorifícate en nuestras vidas. Lo pedimos esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo.